Konnichiwa a todos, soy Takeshi, vuestro anfitrión en el podcast Japonés sin estrés. Hoy en este episodio de Gakusei no Koe tenemos con nosotros a un alumno muy especial que nos contará sus experiencias, desafíos y triunfos en el aprendizaje del japonés. Os presento a Fernando. Bienvenido, Fernando. Konnichiwa. Hola, konnichiwa, ¿Qué gracias. tal? Pues muy bien, cansado pero bien. Muy bien, gracias por venir hoy. Y sí, me gustaría escuchar mucho sobre tu historia, sobre aprendizaje de japonés. Ujú, lo Muy que bien, quieras. entonces, ¿vamos a empezar ya? Sí, Ujú, vamos. Creo que llevas muchos años estudiando japonés, ¿verdad? ujú. Bueno, llevo desde hace pues, tranquilamente 18 años o así, 18 no, sí, 18 años, que estudié un poquito, más o menos en 2006, que empecé a tener interés en la cultura japonesa, pues como muchos otros a través del manga, el anime. Pues iba cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, con recursos online o a veces con algunos mangas que vendían para como con un cursito de japonés, pero nunca lo hice de forma muy seria, muy reglada. Fue sobre todo a partir de 2020, con la pandemia del COVID, que empecé a estudiar de forma ya más dirigida y más seria, ¿no? Ya de academia. Muy bien. Y has dicho que desde 2006, Ujú. como has despertado tu interés por idioma japonés. A través de anime o manga, has dicho, ¿verdad? Sí, sobre todo anime. Mm. En aquella época, pues bueno, pues un par de amigas mías de allí y yo, pues teníamos mucho interés en distintas series de anime y yo fui descubriendo algunas y bueno, pues como a mí siempre me ha gustado mucho aprender idiomas, yo estaba en un colegio alemán en ese momento y aprendía alemán e inglés y también tenía clases de francés y pues me gustaba mucho aprender idiomas, pues se me daba bien. Pues cuando me expuse, ¿no? O cuando empecé a conocer el idioma japonés a través de esto, pues me llamó mucho la atención y quise avanzar. También en aquella época aprendí un poquito de chino, tenía una amiga mía coreana que hacían clases en su comunidad religiosa y ella también me enseñaba un poquito, entonces ahí iba tocando un poquito de todo. Wow, qué bien. Entonces a ti te gusta mucho aprender idioma y Ujú, has dicho, dominas alemán, ujú. español, inglés y japonés. Bueno, japonés, madabada desu ne. まだまだですね。でもとても頑張っていますね、Fernando san, ¿eh? Y, Ganfarimasu. muy bien, muy bien. Y acabas de decir que sabes un poco de chino también. Un poquito, pero es que hace mucho tiempo de eso y no avancé mucho. Sabía pues poquita cosa de hola, gracias, ¿dónde está esto? Me llamo así, pero vamos, muy Mm. poquito. Pero sí que de chino sí que di clases durante unos cuantos meses y lamentablemente no, la profesora no pudo seguir dando clases y no teníamos otro recurso ahí a mano, entonces pues ahí se quedó. Muy bien. Y coreano también, un Coreano poquito. muy poquito, porque eso era más lo que me enseñaba mi amiga de tres o cuatro cosas, en el sentido de que oigo alguna palabra y me suena y más o menos, pero vamos, nada, prácticamente nada. Genial. A ti te gusta idiomas, Sí, ¿verdad? sí, Muy sí, bien, muy bien. me gusta mucho. Y muy bien. Y ahora sí, quería preguntar. Y has dicho, desde 2020 te pusiste a estudiar seriamente, digamos, Ujú. idioma japonés. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste? Pues es una historia curiosa. En la cuestión es que cuando en marzo, ¿no? de 2020, que es cuando aquí en España empezó a haber Mm. mucho COVID, yo soy médico, yo trabajaba en una planta de medicina interna y bueno, pues yo la primera ola de infecciones del coronavirus pues me pilló muy de golpe, ¿no? Llevábamos semanas viendo lo que pasaba en Italia y entonces ya teníamos como mucho nervio, mucha angustia y cuando de repente
pues no había manera de sobrellevar eso bien porque los hospitales no estaban preparados para tanta gente, pues yo tuve mucha ansiedad y en un par de semanas me tuvieron que dar la baja y estuve durante un par de meses de baja. Entonces yo, en parte de mi terapia para mejorar era no te puedes aburrir bajo ningún concepto, tienes que tener cosas que hacer. Y una de ellas pues fue el japonés y la verdad que yo, la verdad que agradezco mucho al aprendizaje del japonés y bueno, pues la gente que estuvo conmigo en ese primer momento también, porque me ayudaron mucho a mejorar y la verdad que eso pues me motivó mucho a continuar y además pues vi que se me daba bien, que iba rápido, que aprendía rápido y me gustaba. Entonces ahí fue cuando empecé y desde ahí he seguido hasta ahora. Ah, muy bien. Y llevas tiempo estudiando con nosotros, si no me equivoco. ¿Esto sería tercer año Creo que o no? sí, no estoy seguro, creo que, o sea, fue en 2022 Ujú, porque en 2022 fue cuando yo cambié mi forma de trabajo y entonces como estaba ujú, antes en una academia en la que las clases eran en directo y solo había clases en directo, mm. pero no podía porque mi horario ahora es muy cambiante. Entonces me pasé a japonés en la nube y desde entonces sí, creo que es tercer año, estamos empezando el tercer año ahora, sí, si no me Mm, equivoco. sí, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y cómo ha sido tu experiencia aprendiendo japonés hasta ahora con nosotros? Pues la verdad que ha sido muy, muy positiva. Pues, por un lado, el grupo con el que estaba antes iba quizá un poco más lento, ¿no? En el sentido de que, bueno, al ser clases grupales que tenías que ir siempre, pues al final pues tienes que ir al ritmo de todos, ¿no? Y yo, pues en ese momento que me cambió mucho el horario, pues había veces en las que podía avanzar mucho de golpe y veces en las que me tenía que quedar muy parado. Y eso era muy difícil. Y desde que estoy con las clases en diferido con vosotros en japonés en la nube, cómo se adapta, o sea, cómo puedo adaptarlo a mi situación y además, pues tanto tú como todo el resto del personal sois muy accesibles, de si tengo una pregunta, tengo una necesidad, respondéis muy rápido, pues la verdad es que me permite o sea, es un feedback muy rápido y por tanto me permite avanzar de forma más orgánica o de forma más natural para mí. Y la verdad que estoy muy, muy contento y me gustaría continuar así porque la verdad es que estoy muy, muy contento y agradecido. Me alegro mucho. Y siempre, cuando recibo tus deberes, veo que te estás esforzando mucho y sí, veo mucho, eh, mucho progreso en tu estudio de japonés, Lo la intento. verdad. Me alegro Eh, de que veas progreso. ya sé que estás bastante ocupado, pero aún así estás intentando mucho para poder seguir bien. Sí, Mm, muchas veces hay deberes que a lo mejor no te mando, pero los tengo ya medio hechos y los voy acumulando hasta que ya los tengo, me organizo y digo, vale, ahora cierro este capítulo y entonces te lo mando a lo mejor todo muy de golpe. sí, sí, y además utilizas mucho japonés escribiendo a Mm, mí, por ejemplo. O sí. bueno, yo por tu nivel siempre, casi siempre escribo en japonés, pero respondes también en japonés y cuando tengas preguntas o dudas, también escribes en japonés. Esto es muy bueno, de hecho muy bueno. A mí me gusta esto. Me alegro. Yo, eso es una cosa que quizás como he aprendido muchos idiomas en el pasado, aparte del japonés, y estuve en un colegio, como te decía, un colegio alemán, donde los profesores eran alemanes, entonces había una inmersión completa. Hablabas alemán prácticamente todo el tiempo que estabas ahí, salvo algunas clases que eran en castellano. Entonces yo me he dado cuenta del valor tan importante que tiene el obligarte a preguntarte esta gramática si no me la sé, ¿cómo la busco? Esta palabra si no me la sé, ¿dónde la busco? Y forzarte a hacerlo para que, porque así te fuerzas a aprender, o sea, ¿no? Muchas veces es la necesidad lo que hace que aprendas más. Entonces a mí me gusta, digamos, inventarme la necesidad, ¿no? De decir, tengo que ponerlo en japonés para forzarme a hacerlo.
y así lo practico y además si ves un error o lo que sea en lo que te he escrito, pues me lo puedes decir y digo, pues me lo apunto. Estoy de acuerdo, sí. Esta manera es muy buena para aprender el idioma. Muy bien. ¿Y has enfrentado alguna dificultad en particular al aprender japonés? A ver, las dificultades son un poco casi lo que te contaba antes, son más mías que del japonés en sí, ¿no? La verdad que a mí el japonés, ya te digo, esto es muy personal y yo es verdad que tengo facilidad para aprender idiomas, entonces puede que esto no se aplique a todo el mundo, ¿no? Para mí el japonés es un idioma relativamente sencillo de aprender porque tiene una gramática que puedo comparar mejor al español que a lo mejor otras lenguas. Eh, Mi problema fundamental ha sido de organización y de capacidad de poder centrarme, ¿no? Es decir, ahora puedo sentarme a hacerlo. Pero la verdad es que hasta ahora he conseguido, aunque sea con un ritmo más irregular, acelero mucho en un momento, luego estoy con un parón de un par de semanas y tal, he conseguido irlo solventando, ¿no? Ese es el problema. Y además, lo bueno que tiene el japonés es que creo que hay una comunidad en general en Internet muy, muy, muy activa de gente que aprende japonés y que enseña japonés. Entonces, aparte de los recursos de la escuela, hay un montón de recursos por ahí que son muy fácilmente accesibles, muy visuales y me parece que el japonés, por lo menos, es una lengua que ahora mismo está, entre comillas, un poco privilegiada a la hora de conseguir gente que aprenda, porque ahí es muy fácil acceder al japonés, me parece. Y ya te digo, la verdad que las dificultades han sido más de organización mías que por el idioma en sí. Oh, muy bien. Entonces, para ti, japonés es no tan difícil. Bueno, hay Estás cosas que son diciendo, más, ¿no? hay cosas que son, sí, hay cosas que son más difíciles, cosas que son menos. A ver, donde veo la mayor dificultad con el japonés quizá es en las diferencias culturales que luego afectan al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en Mm. este nivel nuestro en el B1 y demás, pues el uso del keigo y este tipo de cosas requieren a veces una serie de consideraciones o de pensamientos que no nos son naturales, al menos en nuestra sociedad occidental, no pensamos así, ¿no? No tenemos esa forma de organizarnos el discurso. Entonces, eso es quizá lo que yo más noto sobre todo es cuando la cultura empieza a interferir en el lenguaje en sí. Es decir, lo que es la gramática, pues se aprende más o menos fácil, depende de lo que sea, pero a veces, pues cosas que uno diría, pues yo diría claramente no. Pues a lo mejor en japonés, a un japonés no le dirías no directamente de forma tan clara, ¿no? O buscarías la forma de decir esto de forma que suene un poquito menos brusca. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo sí que noto que son un poco más desafiantes del japonés, ¿no? Ese cultural shock del que se habla tanto, que a veces ocurre también aprendiendo la lengua. Te entiendo, sí, te entiendo. Porque siempre hay un aspecto cultural que te tienes que tener en cuenta a la hora de hablar, pero sobre todo japonés, sí, sí que hay muchas cosas. Es llamativo eso. Pero es divertido también, es interesante. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y antes has comentado que escribir en japonés es una manera de mejorar o como obligarte a aprender Ujú. este idioma, pero o tienes otras técnicas que te han ayudado o para aprender japonés. A ver, sobre todo, yo nunca no soy una persona muy organizada. Aunque a veces parezca que sí, no soy una persona muy organizada. Entonces yo no es que tenga unas técnicas muy concretas, pero sí que tengo, digamos, una serie bueno, sí, de técnicas o de formas de hacer las cosas, ¿no? Y es un poco lo que te decía, es obligarme a que las cosas, pues si quiero aprender japonés, tengo que aprender japonés, entonces tengo que intentar hablar japonés, intentar leer japonés, intentar escuchar japonés, ¿no? Entonces me gusta ponerme los videojuegos, por ejemplo, me gusta ponérmelos en japonés, aunque tenga los subtítulos en castellano, porque si no a lo mejor no me voy a enterar de todo, pero me gusta pararme a escucharlo. Si hay texto en japonés, me gusta pararme a leerlo. Y luego una cosa que yo hago mucho es eh,
hablarme y responderme a mí mismo en el idioma que estoy intentando aprender, en este caso japonés. O sea, yo a lo mejor estoy en casa y si estoy yo tranquilo hablando de mis cosas, digo, vale, voy a hacerlo en japonés. Pues voy a ir a buscar un libro en la estantería que no sé qué para... Y eso a veces me hace pensar, uy, esto no sé decirlo. ¿Cómo se dice? Y entonces lo busco y digo, bueno, es más fácil, menos fácil, lo dejo para otro día. Pero eso es lo más importante. Y luego también como técnicas para favorecer la constancia, más que nada, yo me vine a esta academia con otras dos compañeras de la academia anterior, Paloma y Laura, saludos, y hacemos reuniones a través de Discord con relativa frecuencia, pues una vez cada semana, cada 2 semanas, dependiendo un poco. Y eso, quieras que no, te fuerza a decir, oye, me tengo que poner las pilas porque voy muy lento o porque no me he podido mirar estos temas. Entonces eso es una forma de uno, ponerme al día porque tengo una fecha y por otro lado además pues nos contamos las dudas, nos contamos, oye, esto no sé cómo es, esto no me acuerdo, esto se me da fatal, esto se me da muy bien y nos lo vamos pues reforzando el uno al otro. Y yo creo que eso es muy positivo también, el estudiar en compañía o por lo menos tener un feedback, sobre todo tener muchos puntos de feedback, creo que eso es bueno. Sí, tener compañeros de estudio yo creo que es muy bueno. Ujú. Como para mantener motivación también, ¿verdad? Como, Sí. sí, esto yo creo que está muy bien. ¿Y quedáis, has dicho, una vez a la semana o algo así? Intentamos quedar una vez a la semana, pero no siempre se puede. De hecho, llevamos una época un poquito en la que me gustaría escucharlas más. Pero bueno, entre que pues todos hemos tenido nuestras situaciones, por un lado de salud, por otro lado de trabajo, pues bueno, vamos lo que vamos pudiendo y lo cierto es que al final vamos llegando al final cuando tenemos que llegar y pues, hemos conseguido pasar el último curso, estamos yendo poquito a poco con vamos bien, creo. Sí, como ahora te digo por qué esto, porque a veces cuando entregas deberes, algunos deberes, también a la misma época, Laura-san y Paloma-san también entregan. Yo también en ese momento pensaba que, quizás estos tres quedaron juntos y como a repasar juntos o Sí, suele pasar era... eso. Y Ah, ponemos en común las dudas de, oye, he mandado esto, por ejemplo, las cosas de escritura, los textos que te mandamos, eso solemos quedar cuando ya nos los has corregido para decir, mira lo que me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Y los que son sobre todo los autocorregibles, esos pues a veces o los hacemos juntos o los ponemos en común. Pues yo he puesto esto, yo he puesto aquello. Vamos a ver qué dicen las respuestas. Y entonces, pues muchas muy veces, pues bien. con eso nos ponemos un poco, tenemos más claras las cosas y hacemos ya el entregable. Normalmente cada uno por nuestra cuenta, salvo que nos resulte muy difícil, que entonces lo hacemos entre todos. Pero si lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, ya te lo mandamos y nos lo corrige. Muy bien. Os ayudáis y os enseñáis, ¿no? Sí, 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 sí. Esto muy bien, está muy bien. La verdad que, Y que, que funciona muy bien. sí, sí, wow, qué bien. Qué suerte, ¿no? Que Sí. tengas estas dos compañeras. Sí, sí, sí. La verdad que como ya llevo con ellas 4 años aprendiendo, pues quieras que no, pues vamos forjando amistad y eso también es bonito. Sí, 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 muy bien, muy bien. Y actualmente estás en el curso B1-2, Ujú, que el nivel intermedio 2 de japonés. ujú. ¿Cómo te está yendo? Bueno, por lo que te decía, ahora voy un poco lento, pero bueno, realmente entre B1.1 y B1.2, de momento yo no he notado un cambio muy intenso. Me parece que sigue más o menos en la misma tónica, que va poquito a poco yendo a más, ¿no? Metiendo más pues, lenguaje coloquial, metiendo más pequeños conectores que, pues, te ayudan a que el discurso sea un poquito más diverso, ¿no? Y a entender los textos un poquito mejor. Entre A2 y B1 sí que ahí noté un cambio. Para empezar, que los vídeos, los de A2 los locutabas en castellano
Y esto lo escuchas directamente en japonés entero. Y claro, el primer vídeo es como, uy, un segundo que tengo que cambiar el chip. Pero la verdad que, como te decía, a mí eso me viene muy bien, porque me obliga a decir, no, no, japonés. Pero entiendes, ¿no? Bastante lo que digo en el video en Sí, japonés. sí, la ¿Y verdad crees? que... Dime. No, ¿crees que es difícil para otros Mm, alumnos? A ver, creo que más que difícil per se es intimidante, o sea, que asusta un poco de primeras, ¿no? Mm, Una mm, vez te mm, acostumbras, normalmente no utilizas vocabulario desconocido. Cuando usas algún vocabulario que no conocemos, suele venir con la aclaración, está bajo los subtítulos, está además el soporte de la diapositiva. Entonces yo creo que es mm, bastante asequible, sobre todo cuando ya estás en un nivel B1, ¿no? mm. Eh, es verdad que ya te digo que puede ser un poco intimidante de cuando pasas de la 2 al B1 y decir, uy, ¿dónde me he metido? Eh, pero, pero yo creo que sí que se puede bien. Ah, muy bien. ¿Y qué gran diferencia hay entre B11 y B12 o incluso A22 Ujú. y B11 y B12? ¿Gramática o vocabulario? O... A ver, más o sea, sobre todo en los temas de gramática de los cursos, se nota que a partir de B1 empieza a haber pues mucho más detalle. O sea, no es tanto estructuras grandes de el pasado, la forma T, la pasiva, sino que ya es, pues esto quiere decir una conjetura con determinado contexto que sí que no, o esto es un conector que además se puede utilizar como este que tenías muy claro, pero en algunos casos se va a utilizar este otro. Entonces es como ya hilar más fino, ¿no? Y yo creo que Mm, te lleva, o sea, ya empiezas a entrar un poco más en el japonés del día a día, un poco, en el japonés de los textos que vas a ver por ahí, el que vas a oír hablando si escuchas contenido en japonés o si estás en Japón. Entonces se va volviendo más realista, lo cual no significa necesariamente más fácil, significa a veces más complicado y más detallista. sí, es cierto, sí, sí. Y bueno, digamos, hasta A22 aprendes como la base del idioma y a partir de B1, o sea, nivel intermedio, ¿cómo, cómo diría esto? ¿Refinas o Ujú. cómo diría esto? Sí, yo creo que sí, que refinas So, o afinas también. afina, sí. Como va muy detalle de cada, bueno, expresiones, ¿no? Como, Ujú. o sea, Sí, muchas veces mm, es la sensación de ya sabes decir esto, pero mm, lo vas a decir mejor, vas a ser más exacto. Y eso está muy mm. bien, hace falta para avanzar en el idioma. Sí, hay expresiones parecidas también, ¿verdad? Cada vez más, cada vez más. Mm. Sí, sí, sí. Ya tienes una expresión, pero saldrá cinco más, cinco más parecidas. Con detallitos muy pequeños de diferencia. Exacto, exacto. Muy bien. Y has comentado que no eres muy, ¿cómo se dice? Ujú. Pero Organizado, sí. organizado. Pero si hay, cuéntanos sobre tu rutina de estudio de japonés. Bueno, cuando estudias japonés, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Pues bueno, lo que te decía, no tengo una rutina muy estricta, ¿vale? Yo no te puedo decir los lunes, los miércoles y los viernes dedico tantas horas. Eso no, en mi caso no aplica también por mi situación laboral, que te decía, ¿no? Yo a veces pues trabajo el lunes entero, luego hasta el jueves no trabajo y además pues tengo muchas cosas en marcha de tesis doctoral, etcétera. Entonces yo lo que intento hacer es, por lo menos, eh, decir, esta semana voy a dedicar al menos esto al japonés. Y si de repente tengo una tarde, digo, vale, pues me voy a poner con el japonés y voy a hacer lo que pueda. Y si llego, o sea, a veces me pego una panzada muy grande de cogerme un módulo entero y terminármelo, o a veces pues puedo un par de cositas y ya está. Eh, yo lo que intento hacer es, con todo lo que es aprender, intento integrarlo en mi día a día.
en la medida de lo posible. Entonces, por eso, tener a lo mejor un hueco ya guardado, pero a lo mejor luego si tengo 20 minutos, pues me pongo a copiar los kanjis en una hoja y hacer frases de ejemplo, por ejemplo. Y entonces, quieras que no, pues ya lo voy haciendo, aunque sea un poco en piloto automático, pero lo voy teniendo. Pero es verdad que yo, pues por como soy yo y por cómo tengo la situación de trabajo, pues no puedo decir, tengo una rutina exacta en la que hago 7 kanjis al día. Eso no, en mi caso no aplica. De camino a trabajar, también haces algún ejercicio de japonés o... A veces me pongo cositas pues, de audios de shadowing Mm. o simplemente algo que vaya sonando en japonés para que me suene. Pero es verdad que suele ser las 7 de la mañana con atasco y no todos los Mm. días tiene uno la cabeza. A Ah, veces pongo vas en música y ya. vas en coche. Claro, es que yo trabajo a Ah, 50 minutos en coche de donde vivo mm, y solo ujú. puedo ir en coche. Vale, vale. Entonces, ¿podrías escuchar algún podcast en Sí, japonés? sí. Mm. Ah, muy bien. ¿Y tu motivación cómo mantienes? Pues mira, mi motivación sobre todo la mantengo por un lado porque no tengo un objetivo muy sólido. O sea, no es quiero llegar a aprender japonés para tal fecha ni nada así. Simplemente es quiero disfrutar. Es una cosa que me gusta, es una cosa que cada vez que aprendo algo nuevo digo qué bien que me lo he aprendido y qué bien cuando, pues eso, escucho contenido en japonés y digo, uy, lo he entendido. Cuando veo texto y digo, uy, lo he entendido. Cuando me pregunta alguien, ¿y esto qué significa? Y le puedo responder, eso a mí es lo que me va manteniendo la motivación, es decir, esto está sirviendo de algo y voy construyendo poco a poco. Y luego, pues bueno, pues tengo mis pequeños sueñitos, ¿no? De querer cumplir, de pues quiero poder ir a Japón, que hasta ahora no he podido ir, y quiero poder poner a prueba mi capacidad de comunicación, ¿no? De quiero intentar entender lo que me dicen y hacerme entender y ver, pues si lo consigo, ¿no? Y pues eso también me motiva. Lo que decíamos de reunirme con las compañeras, eso Mm. refuerza muchas veces la motivación porque, pues bueno, ya no es solo el aprender japonés, que a lo mejor podría ser jugar al tenis, pero tienes contacto con alguien con quien compartes algo que te gusta y la verdad Mm. que todo ese tipo de, o sea, todas esas cositas en general son lo que me va animando a continuar. Muy bien. La acumulación de pequeñas cosas que te gustan, sí, te motivan, ¿no? Como, Ujú, sí, sí, está muy bien. Muy bien. Y como has dicho que no tienes mm, objetivo fijo, ujú. pero tienes alguna, ¿cómo quiero decir? Alguna meta o Mi meta para... es día a día. O sea, mi meta es Mm, hacer hoy un poquito más que ayer. Eso es mm, lo que quiero. O sea, de hecho, yo cuando empiezo a preocuparme es cuando digo, se me están olvidando cosas. Estoy perdiendo. Esto antes lo sabía y ahora me está costando. Ahí es cuando digo, no, tengo que arrancar otra vez fuerte. Y entonces mi motivación sobre todo es saber, o sea, es, si yo hoy veo que sé más que ayer, esa es mi meta, está cumplida y me pongo la nueva. Mañana un poquito más. ujú, ujú. De hecho, sí, esto es muy bueno, como poco a poco, o sea, cada día, o sea, cada día más, ¿no? Como Hmm. hoy esto, pero mañana, día siguiente, sí, un poco más, o como sí. Eso es como, sí, he dicho antes, como la acumulación de pequeñas cosas y luego llegarás a, como diría, un sitio grande. Sí, No he sí, dicho muy bien, pero sí, como llegarás a un meta final o sí, grande. sí. Yo lo que pienso es que también de esa forma, porque si yo tengo una meta lejana, siempre tengo la sensación de que no llego, de que no llego, de que no llego. Pero si todas las metas son cada día, todos los días tengo una victoria y te alegras y dices, qué bien. Y eso quieras que no, ayuda a seguir y no es, "Uf, no he llegado a donde tenía que llegar", sino, no, no, he hecho lo que quería hacer y ahora puedo hacer más. Mm.
Sí, está muy bien, como pensamiento muy positivo. Mm, Y como mejor no te amargues, ¿no? Como en el estudio de japonés, sí. cuando no puedes, bueno, tomas un descanso y quizá al día siguiente o un poco más tarde. Y entonces, sí, como tener una mente clara, sí, como... Sí, con menos Sí, estrés. Japonés sí, sin exacto. estrés. Sí, sí, como este podcast, sí, sí, exacto. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, estamos sí, como casi acabando esta entrevista y para concluir, como estudiante del curso B12, ¿tienes algún consejo o recomendación para aquellos que están estudiando japonés? Pues mi principal consejo es paciencia. A veces pasa, hay estudiantes que empiezan y se lo quieren comer todo, quieren correr, quieren terminar todas las cosas sobre la marcha y luego se frustran porque no llegan o porque de repente el curso no da para más y se han acabado con todo o están muy cansados. Y luego hay otros alumnos que les pasa justo lo contrario, que lo ven muy grande, se asustan y paran. Entonces, en los dos casos yo creo que el consejo es paciencia, ¿eh? No hay prisa, casi nadie de los que estamos en este tipo de academias solemos aprender japonés porque nos obligue una situación laboral o mucha gente lo hacemos por afición, por hobby. Entonces, eh, tener paciencia, que las cosas van llegando poco a poco, que cada uno tiene su ritmo y que lo importante es lo que decía, disfrutar del proceso en la medida que puedas. Y si estás dejando de disfrutar, es mejor que te tomes un poquito de descanso para recuperar la ilusión. Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Como si no tienes, como si tienes estrés, no, no vas a poder estudiar bien y como no puedes memorizar bien. Entonces, mejor sí, como quitar estrés, estar relajado, ¿verdad? Así es, eso es lo que, o sea, de nuevo, por eso el podcast se llama así, japonés sin estrés. Se aprende mucho mejor. Sí, sí. Y muy bien. ¿Y qué tal la entrevista de hoy? Como me parece un poco raro porque siempre nos hemos comunicado casi en japonés, ¿verdad, Sí, Fernando-san? sí. Como clase de conversación, casi, bueno, como tu nivel, yo siempre, bueno, intento hablar mucho en japonés. Y en deberes también escribo en japonés. Entonces, hoy ha sido un poquito raro hablando contigo Sí, en sí, sí. español. Bueno, pero ha ido bien, ha ido bien. sí, ¿no? そうですよね。Sí, sí, sí, sí. Y a ver, yo la verdad que es verdad que me resulta raro, pero noto que claro que ahora soy yo el que como que tiene prisa hablando porque me cuesta menos. Con el japonés me はい。quedo más. ¿Cómo era esto? はい。でも、良かったです。とても良かったです。ね、今日の Arigato. インタビューありがとうございました、フェルナンドさん。ま Itashimashite. た、宿題や、会話のクラスで、会いましょう、フェルナンドさん。はい。そう。ね、今日は本当にありがとうございました、Fernando San. Muchísimas gracias por participar hoy y nos vemos pronto. Gracias a ti y nos vamos viendo. はい。じゃあ、今日はありがとうございました。また Arigato. ね。Mata はい。ne. はい。じゃあね。